los beneficios de dar con generosidad. Aquí el texto base es 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 15. Los últimos 4 versículos, estaremos ya terminando esta serie y ya empezaremos con otro tema muy interesante. El capítulo 10 está bueno, el 11. Hay mucho que aprender ahí sobre el sufrimiento. Entonces, en adelantado yo les decía, vean, busquen el testimonio de esta mujer llamada Elisabeth Elliot. Ha escrito libros muy bonitos. Hay uno que es El sufrimiento no es en vano. Estoy tratando de traducirlo, pero ya está en español bien, ¿verdad? Está en español, entonces puede verlo. El sufrimiento no es en vano. Entonces es un libro muy lindo. Y hay una serie, de hecho, de videos que ella dio en un ministerio en Estados Unidos y están en YouTube. Entonces yo le animo, léalos, ¿verdad? En preparación a lo que viene. ¿Sí? Léalos o véalos, ¿verdad? Como usted guste. Vamos a leer el texto hoy. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos orando. Dios, gracias. Gracias por tu don, el don que nos has dado, don inefable. Qué glorioso, qué precioso eres. Señor, qué maravilloso es saber que en todos los eventos de nuestra vida, Señor, podemos voltear a ti y ahí estás tú. Gracias, Señor, porque tú permaneces siendo fiel. Damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Gaby, por esta victoria que tú le das. Bendición, Señor, en sus estudios. Gloria sea tu nombre siempre. Señor, reconocemos que tú eres el dueño de la ciencia, de la sabiduría, y tú das ciencia y sabiduría a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Dios, y de esa gracia, de esa sabiduría, hoy pedimos también para el estudio de tu palabra. Pedimos, guíanos, Espíritu Santo, que podamos entender los principios, como hemos estado estudiando, de la generosidad y entender que es de mucho beneficio, de mucha bendición. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como lo decíamos, es 6 de 6, o el sexto tema. Hemos aprendido mucho sobre generosidad y yo puedo decir, espero usted también al final de esto, podamos decir que indudablemente ser generosos es algo que nos conviene. Es algo que definitivamente es agradable y es algo que da gloria a Dios, ¿verdad? Dar con generosidad, Cristo lo dijo, sus palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hay mucha bendición. El mayor y mejor dador, Dios, ¿verdad? Entonces Él nos dio todo, ¿verdad? Nos dio a su Hijo unigénito, Jesucristo dio su vida entera. Tenemos suficiente ejemplo. Y a lo largo de la historia hemos encontrado hombres y mujeres que dieron su vida, ¿verdad? Que han dado su vida al servicio del Señor por gracia, lo que de gracia recibieron. Y eso queremos y hemos estado aprendiendo a hacer. A través de nuestros estudios hemos hablado de que la generosidad no es algo que se impone, no es algo que se obliga, ¿verdad? Hablamos que es del corazón, ¿verdad? Cada uno, como dice, lo veíamos, versículo 7, como propone en su corazón, y que tienen una disposición completa al servicio de los demás, ¿verdad? No busca ser egoísta, al contrario, se desprende
y puede ser visto como un río, ¿verdad? Como un río que está fluyendo y sigue proveyendo bendición, ¿verdad? Así veámoslo, como somos como esos ríos que a su paso van regando sembradíos, proveyendo agua a pueblos, ciudades ya, ¿verdad? Y en múltiples áreas son de bendición, ¿verdad? Esos ríos. Entonces, gracias a Dios en Dios, esos ríos siguen fluyendo, ¿verdad? Los ríos físicos, muchos de ellos se están secando, pero en nosotros la bendición, el río de la bendición de Dios debe estar fluyendo, ¿verdad? Y va a fluir cuando nosotros hemos aprendido a ser generosos. Una de las cosas interesantes que dicen en algunos lagos, ¿verdad? Normalmente esos lagos donde llega el agua y ahí se estanca, no sigue el agua fluyendo, son lagos muertos, ¿verdad? No hay vida ahí. Porque imagínense esto, llega la bendición y ahí termina, ¿verdad? No seamos como esos lagos o esos mares, que seamos esos que fluye, ¿verdad? Llega un río de bendición o varios y sale de nosotros más bendición, ¿sí? Que ese sea nuestra manera, estilo de vida, hermanos. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la generosidad. Y yo creo que si no ha leído en adelantado, o podrá llamarle la atención o se sorprenderá hoy por estos beneficios. Yo le animo, ponga atención y veremos los verdaderos beneficios. Hemos estado estudiando entre líneas muchos ya de los beneficios que tenemos al ser generosos. Hay muchos que podemos ya listar con las notas que hemos tomado. Pero si yo le preguntara hoy, ¿cómo cree usted que beneficia el hecho de que usted y yo seamos generosos? ¿En qué beneficia? ¿En qué beneficia? Nos vamos a dar cuenta que los beneficios de la generosidad, todos, los vamos a estudiar uno por uno, dan gloria a Dios, ¿verdad? Todos son para gloria de Dios. Yo quisiera empezar con el primero. El primer beneficio lo encontramos en el versículo 12, si lo vemos otra vez, dice, ¿por qué la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios? Entonces, número uno, el primer beneficio es muchas acciones de gracias a Dios. Es el primero y especial beneficio. Si usted se fija, nuestro texto nos dice que lo que usted y yo hacemos, o ahí dice la administración de este servicio, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice que es una ayuda, que es un servicio sagrado, ¿verdad? Cuando habla de ministerio, hablamos de algo de Dios, algo sagrado, ¿sí? Entonces, partimos de algo claro. Cuando usted y yo, vamos a hablar un poco de esto, y lo que implica esto, cuando usted y yo damos con generosidad, estamos sirviendo, ¿verdad? Es un servicio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando usted da, cuando yo doy, servimos. Vamos a partir de ahí. Cuando usted y yo servimos de manera legítima, va a suceder eso. Muchas acciones de gracias a Dios. Yo me puse a leer ahí palabra por palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando son textos que de un texto tenemos que sacar, digo, no siempre es así, ¿verdad? Pero sacamos 3 puntos y 3 subpuntos, ¿verdad? De cada punto sacamos otros 3 puntos. Entonces, suele ser así, no siempre. Pero habla primero ahí de ministrar. ¿Qué es ministrar o qué es un ministro? Un ministro es una persona que sirve. Es una tarea, ¿verdad? Cuando usted ministra, una ministración es una tarea que hacemos. En hebreo se usa mucho esta palabra, lo que es ministro, ministerio, ¿verdad? Y hay varias palabras, de hecho, que expresan una relación o algo muy similar. Yo quisiera que anotemos, pero no lo voy a anotar en hebreo porque sí sería complicado. Y más adelante puede ser. Pero vamos a anotar esta palabra en hebreo, sharat. La palabra sharat significa literalmente atender o servir. Eso es, esa palabra, eso significa atender, servir. Esta palabra se usó, por ejemplo, ahí cuando recuerdan que José
servía a Potifar, ahí en Génesis 39:4. Este es un ejemplo donde se usó esta palabra. Entonces nos habla de un servicio. Hay otra palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? Quedamos, sharat, atender o servir. Hay otra palabra, eved, ¿verdad? Eved es otra palabra que se usa muy relacionada y esta tiene un significado un poco más amplio, alcanza más, es trabajar o trabajar la tierra, ¿verdad? Si lo llevamos al campo, trabajar o trabajar la tierra. Si usted no había notado, pero esta parte de ved tiene mucho que ver con servicio, ¿verdad? Uno de los significados de mi nombre es eso, servidor o adorador. Entonces por eso, ¿verdad? Por eso nota acá nomás uno, ¿verdad? Es casi lo mismo. Son palabras derivadas. Entonces es interesante esto, ¿verdad? Por si alguna vez quiere usar esos nombres para un hijo, bueno, ya saben. Nomás me pide permiso primero. No se crea. No, sí le doy permiso, puedo usarlo. Gloria a Dios. Entonces fíjese, qué hermoso. Sharat se emplea mucho para el servicio, o se empleaba mucho para el servicio de los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Se usaba para describir a los sacerdotes como esto. Esto es tan importante que entendamos las raíces de las palabras, porque esta palabra primera que aprendimos, sharat, se utilizaba para aquellos sacerdotes que tenían esta función doble: presentarse a Dios, ¿verdad? Ser como representantes del pueblo hacia Dios, ¿verdad? Esa es una, pero también cuando ellos se presentaban al pueblo, representantes de Dios hacia el pueblo. Entonces vea todo lo que significa esto de servir, ministrar. Cuando usted y yo ministramos, estamos yendo de parte de Dios. Alguien dijo, ¿verdad? Somos las manos, los pies del Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra. La voz del Señor, la boca del Señor, ¿verdad? Que a través de nuestros labios hablamos palabra de Dios. Entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Sí? Lo que implica, y es por eso que un beneficio tremendo es que muchos van a dar gloria, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces vamos adelante. Por lo tanto, yo aquí concluyo con esta definición: ministrar es un servicio, o ministrar este servicio de la generosidad representa, escuche, una responsabilidad y un orden para que sea efectivo, prosperado y aprobado por Dios. Si usted recuerda cómo era el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, era en un orden especial, había que tener una vestimenta especial, una limpieza especial, todo especial. Entonces fíjese, cuando usamos esas palabras, sharat, eved, hablamos de un trabajo, pero de un trabajo diligente. Entonces el que es generoso, lo veíamos la semana pasada, no es generoso de vez en cuando, es constante, ¿sí? Entonces vea lo que implica esto. La generosidad, hermanos, es un trabajo que hacemos, escuche esto, de parte de Dios, ¿verdad? Para beneficio de su obra y de aquellos que se encuentran en necesidad. Si usted se fija cómo el sistema de, podríamos decir ahora, impuestos, que lo podíamos ver más como ofrendas en el tabernáculo, pero había todo un sistema que Dios enseñó al pueblo de Israel para, pues sí, sostener el templo y la gente que servía en el templo, pero también había una ofrenda especial para los pobres, ¿verdad? Siempre hubo algo especial para la gente en necesidad. Si hablamos de nuestra sociedad hoy, usted y yo damos o pagamos impuestos, y esos impuestos pues es para que se mantengan los caminos, las oficinas de gobierno, la gente que trabaja en gobierno, y también mucho de eso se destina al apoyo de las causas de necesidad, ¿no? Entonces, como iglesia de igual manera, ¿verdad? Nosotros traemos a nuestro Señor diezmos, ofrendas, y ese dinero es canalizado a las diferentes necesidades, tanto de la iglesia como de causas externas, ¿verdad? Como aquí en la iglesia, misiones, casa hogar, algún hermano en necesidad, buscamos apoyarle. Hay muchas maneras en cómo este recurso es manejado de manera, como lo vimos ya, responsable. Entonces la generosidad es un trabajo que hacemos de parte de Dios para su obra
y aquellos en necesidad. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que sirvieron, hombres que fueron fieles y que fueron ministros, ¿verdad? Estamos hablando de esta palabra sharat, ¿verdad? Que trabajaron, que fueron, atendieron, sirvieron, ¿verdad? Nombres podemos decir: Josué, habla que él ministraba con Moisés, ahí en Éxodo 24. Aarón también ministraba en el tabernáculo, Éxodo 28:35. Samuel también, 1 Samuel 2:11. Samuel, dice ahí la palabra, ministraba en el templo cuando el sacerdote era Elí. En una ocasión Jesús también usó esta palabra cuando él enseña a sus discípulos a servir. ¿Se acuerdan? Ahí en Mateo 26:20. Si alguno quiere ser grande en el reino de Dios, ha de ser siervo, ¿verdad? Entonces también Jesús enseñó. Otro hombre que habla o usa esta palabra en su historia es Zacarías. Ahí en Lucas 1:23 dice que él ministraba. El servicio en el templo, para entrar al lugar santísimo, solo una persona entraba cada año, y ese año le tocaba a Zacarías, ¿verdad? Entonces él dice ahí la palabra ministraba. ¿Quién más? Pablo ministraba también, Romanos 1:9. Otro más, nuestro mejor ejemplo, Jesús, ¿verdad? Jesús, Hebreos 8:6. Y entonces fíjense, la administración de este servicio, dar generosamente, es servir, trabajar, atender. Y dice aquí, verá nuestro texto, la administración de este servicio, podemos separarlo en dos, verá. Número uno, provee la necesidad que los santos tienen. La necesidad de los santos es provista. La administración o el servicio que usted y yo damos, vaya la redundancia, cuando damos o cuando somos generosos, tiene un propósito. En el caso de la generosidad, en esta necesidad que estaban los corintios, los de Macedonia, pues su propósito era proveer para la necesidad en que estaban pasando ahí en Jerusalén. Entonces tiene que haber un propósito, ya sea una necesidad propia, común de la iglesia, los gastos corrientes de cada mes, o alguna necesidad de algún hermano, hermana, alguna familia. Entonces tiene ese propósito, ¿sí? Es claro, fíjese que Jerusalén había necesidad. Cuando vemos la historia y analizamos cómo después, ¿se acuerdan? Lo veíamos hace algunas semanas, después de la muerte de Esteban, dice la palabra que muchos de los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Los pocos que quedaron ahí eran perseguidos y había mucha dificultad. Por lo tanto, sí, definitivamente había necesidad. Entonces, nuestra generosidad, hermanos, provee para la necesidad de alguien más. Yo quiero que leamos, ¿verdad? Porque es interesante ver esto. Romanos 15, 25 al 27. Ahí Pablo está hablando especialmente de los hermanos en Jerusalén y su necesidad. 15, 25 al 27. Dice la palabra del Señor así: mas ahora voy a Jerusalén, escuche, fíjese, para ministrar a los santos, ¿verdad? Servirles, atenderles. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, ¿verdad? Vean, aquí Pablo lo muestra como un deber, ¿verdad? Si hablamos de un trabajo, la generosidad es un trabajo, lo hemos ya mencionado. Entonces hay que hacerlo diligentemente. Imagínense qué especial es que usted y yo, a través de nuestra administración, a través de ser generosos, seamos instrumentos que Dios usó para proveer necesidad. Usted y yo no sabemos, pero Dios sí sabe. Cuando muchas veces hay un hogar en necesidad y usted llega, bendice ese hogar, y qué hermoso es Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Dios, porque usted no sabía ni se imaginaba que ahí había una necesidad. Quizá nunca se dé cuenta, Dios lo vio, pero en ocasiones nos daremos cuenta.
donde ellos dan testimonio de que usted fue alguien enviado por Dios porque no había ni para el gasto, ni para la comida. Entonces, qué hermoso será que usted y yo seamos esos canales de bendición. Es por eso que debemos ser generosos y no cerrar nuestro corazón. Sí, amén. Gálatas 6, 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, escuche, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice aquí, hagamos bien a todos. Pero dice aquí, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad? Pues es esperado, ¿verdad?, que a los de la familia tienen un mejor trato, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a esto, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, fíjese, ¿qué resulta, verdad? Este servicio fiel, ministración, que provee la necesidad, dice aquí, y esto es a lo que queremos llegar, abunda en muchas acciones de gracia. Nuestro servicio, nuestro trabajo en el Señor, dice la palabra, nunca es en vano. Ahí en 1 Corintios lo veíamos, hace algunos meses ya, 15:58. Tiene muchos resultados. Cuando usted y yo damos generosamente, hay en especial acciones de gracias. Y dice aquí muchas acciones de gracias. Ese es un beneficio. Ahorita vamos a ver por qué es un beneficio, ¿verdad? Porque dice, pues ¿cómo es un beneficio? Yo esperaría que un beneficio sea para mí, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Vamos a ver, ya hablamos, ¿verdad? Si hablamos de beneficio para nosotros, pues Él da semilla al que siembra, pan al que come, ¿verdad? Entonces, ¿qué más queremos? Él va a proveer para seguir sembrando, Él va a proveer para que comamos. No ocupamos más. ¿Qué es una acción de gracias? Y eso es también interesante. ¿Qué es una acción de gracias? Yo lo busqué ahí en el diccionario Holman. Dice que es una gratitud dirigida a Dios, generalmente en respuesta a intervenciones divinas, ¿verdad? Cuando Dios hace algo concreto en la historia, hay acciones de gracias, ¿verdad? La acción de gracias, escuche esto, era un aspecto fundamental en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas traían sacrificios al templo, antes de cualquier cosa, acción de gracias, ¿verdad? No llegaban a regañadientas y a fuerzas, no, acción de gracias, ¿verdad? Por eso vea la generosidad, todo lo que representa. Tenemos que venir cuando traemos nuestra generosidad, nuestra ofrenda con acción de gracias. El salmista también valoraba también más una acción de gracias, o una acción de gracias, sí, que un mismo sacrificio. Hay un salmo que podemos ver para que usted lo vea. Salmos 69, 30 al 31. Salmo 69, 30 al 31. Vamos a ver rápidamente. Dice así la palabra, Salmo 69, 30, versículo al 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y escucha esto, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Fíjese, este hombre diciendo, Señor, o más bien, que su alabanza representaría o agradaría más a Dios que sacrificios, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor reprendió al pueblo de Israel por eso? Que se esforzaban en cuidar los ritos, los órdenes en el templo, en los sacrificios, pero su corazón estaba lejos, ¿verdad? Aquellas palabras que el Señor les dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Obediencia. Dios se complace en la obediencia. Entonces es más, de alguna manera, más agradable a Dios un corazón agradecido, no un corazón religioso, o un corazón que da fuerzas, regañadientas, no. Otra cosa más, la acción de gracias es un elemento, escuche esto, natural de la adoración cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Entonces, la acción de gracias es algo natural que debe ser en nosotros. Ahí en 1 Corintios 14, vamos a ver este texto rápido. 1 Corintios 14, 16 al 17. La acción de gracias es algo común, algo natural en nosotros. Dice así la palabra de Dios.
Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, aquí está hablando del hablar en lenguas, ¿verdad? Pero habla de que cuando usted y yo damos un mensaje, por ejemplo, acciones de gracias a Dios, del otro lado hay un amén, gloria a Dios, y también se une a esa acción de gracias, ¿verdad? Entonces es algo parte de la iglesia, parte de nuestra vida cristiana, ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Colosenses 2, 6 al 7. Colosenses 2, 6 al 7. Dice ahí, fíjese, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Escuche esto, abundando en acciones de gracias. Es algo que debe ser natural, común en nuestras vidas, ¿sí? El resultado de un ministerio o de una administración fiel es esto, muchas o abundantes acciones de gracias, ¿sí? Entonces, ya la acción de gracias debe haber o debe existir en el creyente. Ya debemos ser agradecidos. Si no es agradecido, agradecida, empiece a hacerlo, porque es y somos llamados a ello, ¿verdad? Pero cuando algo concreto sucede o sale de lo normal, cuando hay algo sobrenatural en nuestra vida, abunda en muchas acciones de gracias, ¿verdad? Es por eso que cuando usted y yo damos generosamente y hemos aprendido a hacer así, va a abundar, ¿verdad? No solo acciones de gracias, dice ahí muchas, y usa también la palabra abundar. Entonces fíjese, en el caso de los hermanos en Jerusalén dice muchas, o sea, muchos hermanos elevaron acciones de gracias a Dios. Ese es un gran beneficio. Si lo vemos desde el punto de vista que hubo hombres, mujeres, que su fe fue animada, fortalecida. Si había alguno dudoso, ¿verdad? Quizá había hermanos ahí que decían, hermanos, sigamos confiando, Dios proveerá, Dios proveerá. Y algunos, ay hermano, yo no creo. Pero llega Pablo con la ofrenda, la bendición. Hermanos, gloria a Dios, Dios ha provisto. Entonces ese que tenía su fe ahí media tan valiente, pues ahí fue fortalecida, ¿verdad? Aquel que ya tenía fe, pues gloria a Dios, más fe, ¿verdad? Porque supo que Dios cumplió y seguirá cumpliendo. Entonces el primer beneficio de nuestro servicio es que haya abundantes acciones de gracias a Dios. Y esto pues va a confirmar, hermanos, de a quién servimos, de a quién debe ser la gloria. Pero porque muchas veces, fíjese, por eso le decía que es un beneficio, que al final la gloria sea para Dios, que la acción de gracias sea a Dios, no a nosotros. Y es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Cuando alguien recibe una dádiva, usted recibe una dádiva, demos gracias a Dios, sí, damos gracias a la persona porque fue un instrumento, pero fue un instrumento, que Dios usó, pero quien es recibidor o quien recibe la gloria es Dios, ¿sí? No la persona, ¿sí? Entonces, acciones de gracias, muchas acciones de gracias, ¿verdad? Ese es el gran beneficio y el primero que vamos a ver hoy. Entonces, sí ve cómo esto es un beneficio. Cuando usted hace algo generoso, sirve, está cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Hoy hablábamos en la mañana, ¿verdad? Cuando se enviaba el mensaje, de esta bendición que es estar con Dios, ¿verdad? Estar en sus caminos. No hay mejor cosa, ¿verdad? El hombre busca su realización, el hombre busca llegar a la, yo mencionaba esta palabra, completud o cumplimiento de su destino, ¿verdad? Ellos usan esto. Pero no lo logra porque no está en el plan, en el propósito de Dios. Pero cuando alguien está en el propósito de Dios, cumple su ministerio y Dios es glorificado, ¿verdad? Y cuando alguien termina dando gloria, dando alabanza a Dios por lo que usted hizo, usted debe sentirse satisfecho, satisfecha de que ha cumplido, de que está haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Entonces,
Y cuídese de querer aceptar la alabanza usted. Nunca permita eso, porque será su ruina, ¿verdad? Si permitimos que la alabanza entre a nosotros. Número 2. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? Gloria a Dios. ¿Verdad? Nuestro servicio, nuestra ministración debe resultar en gloria a Dios. Gloria, alabanza, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, dice, ellos alabarán a Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos tiene que ser para gloria del Señor. Si lo leemos, 1 Corintios 10:31 dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando usted y yo damos al Señor, damos generosamente a alguien, estamos dando gloria a Dios. Cuando otros experimentan o reciben nuestro servicio, no debe haber otra reacción más que gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Y cuando los ministrados buscan o insisten en darnos gloria, ¿qué vamos a hacer? Detente, ¿verdad? Pararlos en seco y decir como Pablo, varones o hermano, hermana, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Eso dijo Pablo en una ocasión. ¿Sí se acuerda? ¿En dónde fue? En Iconio con los griegos, cuando querían hacer los dioses y los confundieron con Zeus y En Listra. Ahí andaban cerca, está bien. Ahí en Hechos 14, 11 al 17, ¿verdad? Sí, empezaron a querer adorarlos como a Júpiter y este otro personaje ahí, pero pues ellos dicen alto, alto. Les costó una tremenda revuelta ahí, pero es mejor eso, ¿verdad? Será mejor eso que a que aceptemos esa gloria y nuestro ministerio se acabe, ¿verdad? No, Pablo sabía que él necesitaba y tenía que seguir ministrando a otras gentes. Y iba a ministrar a otros si siempre él reconocía que Dios y solo a Dios es la gloria. Nuestro servicio en la obra de Dios siempre tiene que resultar en gloria a Dios. Esto podrá ser directamente, ¿verdad? Que usted y yo demos gloria a Dios, específicamente gloria a Dios. O yo anoté aquí indirectamente, otros den gloria a Dios por su vida. Entonces, aseguremos esto, hermanos, que la gente glorifique a Dios. Dice aquí, da dos razones. ¿Por qué? ¿Por qué glorifican a Dios? ¿Quién me ayuda con la primera? Ahí vean en su Biblia, versículo 13. ¿Por qué dan gloria a Dios? Hay dos cosas principales ahí. Versículo 13. Por su respuesta de fe, que es una versión distinta, ¿verdad? La versión Reina Valera, ¿qué dice? Por la obediencia, ¿verdad? O la respuesta es parte también, respuesta a lo que significa vivir en el Evangelio o estar profesando, ¿verdad? Ahí usa la palabra profesando o profesar el Evangelio. El Evangelio de Jesús es un Evangelio de salvación. ¿Qué más tiene? Vida abundante, vida eterna, arrepentimiento, perdón de pecados. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, todo esto es el Evangelio. Y si usted y yo decimos profesar este Evangelio, si usted dice, yo profeso, yo creo en el Evangelio de Cristo, tenemos que ser y seguir como el que decimos seguir, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Ahí en Juan capítulo 13 hay un texto que yo quisiera que veamos. Juan capítulo 13, versículos 14 al 17, es algo especial. Juan 13, versículos 14 al 17. Ahí cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos. Dice ahí, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
Y Jesús les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta el 17, versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis, o lo hicieres, ¿verdad? No basta solo con saber y decir, ¿verdad?, sino hacerlo. Hay que ser hacedores de la palabra. Entonces, Jesús nos enseñó y decimos ser seguidores de Cristo, decimos profesar el Evangelio de Jesucristo, pues tiene que haber en nosotros un corazón dispuesto, servicial, obediente. Como cristianos, dice la palabra que debemos ser, o mostrar más bien, servir por amor. Cuando usted y yo servimos, no porque nos están imponiendo, o no porque nos están exigiendo, no, servimos y debemos servir por amor. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14 dice, porque vosotros hermanos, dice ahí, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, amarnos, ¿verdad?, como a nosotros mismos. Hay un servicio, un llamado a servirnos unos a otros por amor. Entonces, otros van a glorificar a Dios por esa obediencia que usted y yo tenemos, porque fielmente hacemos lo que Jesucristo hizo. Van a dar alabanza a Dios por nuestro testimonio de servicio, ¿verdad?, que es una evidencia que conocemos y somos seguidores de Jesús. En una ocasión, cuando Pedro y Juan están hablando, dice la gente les reconocía y decía, estos efectivamente estuvieron con Jesús. ¿Verdad? En Hechos lo vemos, Hechos 4. La gente conocía a Jesús, o la gente en aquellos tiempos, la gente hoy va a conocer a Jesús por nosotros, por cómo vivimos nosotros, cómo hablamos nosotros. ¿Verdad? La palabra es clara, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si un día tuvimos un encuentro con Jesucristo, eso se debe ver. El otro día escuchaba a alguien, ¿verdad?, que es tremendo, ¿verdad?, cada vez lo que se escucha, pero me llamaba la atención la manera de pensar. A veces reflejan claramente que no han tenido un encuentro con el Señor real, ¿verdad? Pero decía, es que tú puedes cantar música secular y echarle ganas ahí y ahí ser luz. ¿Y cómo es posible esto? Si ser luz se trata de ser diferente, se trata de marcar diferencia. Y lo más triste que esto sale de un ministerio que pues muchos jóvenes siguen hoy en día. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, lo que escuchamos. A veces yo he tenido que ya empezar a borrar mucho porque ves el testimonio de estas personas y lamentablemente el joven, el adolescente, sigue a esas personalidades. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, a nuestros pequeños, para que ellos pues conozcan la verdad, para que cuando escuchen esto pues sepan que eso no es de Dios, ¿verdad? Y aprendan, ¿verdad?, porque es imposible aislarlos de todo ese material, es imposible, pero que ellos aprendan, ¿verdad?, a tomar lo bueno y lo malo desecharlo, ¿verdad? Porque es imposible, créanme, poderlos aislar. Pero alguien que ha conocido a Jesús será reconocido. Y aquellos que lo vean servir, que sean ministrados por de estos hermanos, hermanas, van a dar gloria a Dios. Porque van a decir, efectivamente, hay un cristiano, alguien fiel seguidor de Jesucristo. Que eso digan de nosotros, hermanos. ¿Verdad? No para gloria nuestra, acuérdense, es para gloria de Dios, ¿sí? Entonces, número 1, dan gloria a Dios por la obediencia de esa profesión en el Evangelio de Cristo. Y la segunda cosa que dice ahí, van a glorificar a Dios, ¿por qué? Versículo 13, la segunda parte. Así es, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El alcance de nuestra generosidad. Cuando usted y yo somos generosos, acuérdese, dice, y ya lo leíamos hace un momento, no solo ministra o provee la necesidad, ¿verdad?, sino que también es ejemplo. Cuando usted y yo damos,
Dice aquí, otros lo ven y son motivados a dar. Verá ahí en capítulo 9, versículo 2, poquito antes de donde estamos, dice ahí, pues conozco vuestra buena voluntad, yo me glorío, que dice, de la cual me glorío entre los macedonios, o los de Macedonia, que Acaya, dice ahí, está preparada desde el año pasado. Y esto dice, fíjese, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, cuando alguien es generoso, motiva a otros, ¿sí? La liberalidad también la busqué en el diccionario. Esto también tiene un buen significado, la liberalidad. Nos habla de una virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Esa es la liberalidad. Dar sin esperar recompensa. Es un desprendimiento, es una disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. En la vida cristiana, la liberalidad nos habla de una actitud del corazón que refleja el amor de Dios sobre todas las cosas, el amor hacia los demás, un desinterés por las cosas de este mundo. La liberalidad también, ¿sabe de qué habla? De una confianza en Dios, de que confiamos plenamente que Él va a proveer. Yo me desprendo de esto porque hay una necesidad y yo tengo, ahí está. Dios proveerá, ahí como acá también, ¿verdad? En casa. Y Dios provee de maneras especiales, una esperanza, ¿verdad? También podemos ver la liberalidad de eso, una esperanza en Dios, una total dependencia de Dios y una entrega completa al servicio de Dios también y a su obra. Eso es la liberalidad, mucho, ¿verdad? Pero eso nos habla, cuando alguien da sin esperar a cambio, porque créame, y lo hemos dicho mucho, es que el hombre por naturaleza, si da algo es porque quiere algo a cambio. Ahora en la iglesia, muchos hombres, mujeres dan porque en determinado momento buscan un favor del otro lado. Entonces, no debe ser así nuestra dádiva. Hagámoslo con liberalidad, ¿sí? La liberalidad, le voy a decir esto, es difícil y cuesta mucho contagiarlo. ¿Sí o no? Porque cuando usted da con liberalidad, muchos en lugar de ponerse contentos y también dar con liberalidad, se van a enojar o lo van a criticar. Pero si usted dice, ¿sabes qué? No voy a dar. No, es que luego no manejan bien las finanzas y esto y aquello, empiezan a criticar. Eso se contagia y vaya que se contagia tremendo. Iglesias se han dividido por eso. Pero la liberalidad cuesta mucho. ¿Verdad? Que seamos motivados a dar es algo tremendo. Muchos pastores prefieren mejor ni hablar de eso. ¿Verdad? Necesitamos gracia para que otros sean contagiados a tal liberalidad, ¿verdad? Y para que así muchos glorifiquen a Dios. Se necesita gracia, ¿verdad? David la tuvo, Salomón la tuvo, pero para cuando ellos construyeron el templo, qué tremenda bendición, ¿verdad? Trajeron los hombres para la construcción del templo. Diferentes reyes podemos ver cuando hicieron el llamado para recoger ofrenda y todo esto para construir o reconstruir, tremendo, ¿verdad? Es gracia de Dios, porque de otra manera es muy difícil contagiar esto, ¿verdad? Gloria a Dios. El segundo beneficio entonces de nuestra generosidad es gloria a Dios. ¿Sí? Cuando servimos a otros, usted y yo estamos dando gloria a Dios, ¿verdad? Ya de por sí. Cuando usted y yo servimos, estamos dando gloria a Dios. Pero del otro lado, que recibe, dará gloria a Dios, ¿verdad? Y eso es, pues digamos, gloria a Dios al cuadrado, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es dar gloria a Dios y reconocer que Él es, ¿verdad? Él es siempre el que provee. Muy bien, vamos adelante. Número 3. Otro beneficio es oración de ellos por nosotros. El versículo 14. Podríamos decir, sí ya trae un poquito más para mí. Los otros decían, no, pues es puro para Dios. Pues, ¿y yo dónde? Pues siempre la gloria a Dios, ¿verdad? Y si Dios es glorificado en nuestras vidas,
si Dios es honrado en nuestras vidas, Él se encarga de lo demás, ¿verdad? Cuando Dios es primero en nuestras vidas, todo lo demás es añadido. Lo dice su palabra. Pero fíjese, otro beneficio, ellos van a orar por nosotros. Cuando usted y yo damos generosamente, hay mucho gozo, hay mucho agradecimiento, ¿verdad? Lo veíamos ya, acciones de gracias, gloria a Dios, pero produce algo especial a nuestro favor, ¿verdad? Y yo quiero decirle, esto es solo el inicio de la bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios nunca se queda con nada, ¿verdad? Cuando usted y yo damos generosamente, esto es solo un inicio, que ellos van a orar por usted. ¿Sí, amén? Es por eso que nosotros estamos haciendo esto. Cuando ahorita lo hemos hecho a inicio de año, cuando contactamos a nuestros hermanos misioneros, apoyándolos, enviamos los proyectos del año y recibimos respuesta, estamos orando por ustedes, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad? Nosotros oramos por ellos y ellos oran por nosotros, ¿verdad? Cuando usted y yo somos generosos, hay esa bendición también para usted. Pablo menciona a los tesalonicenses. Si me acompaña, por favor, Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 7. Pablo ahí está listando una serie de bendiciones, testimonio de esta iglesia, y si bien aquí podemos ver a Pablo como receptor de la bendición, y él dice, oro por ustedes, los mantengo en mis oraciones. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 7. Son varios versículos, pero habla mucho de este orar por otros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Escuche esto, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en eso está la generosidad, ahí en esas cosas que hicieron los tesalonicenses, su fe, su trabajo, su constancia. Ahí está dentro ahí la generosidad. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser, escucha, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido, fíjese, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjese, todo lo que hay ahí cuando somos generosos, ¿verdad? Es una responsabilidad ya de facto orar los unos por los otros, ¿verdad? Santiago lo dice muy bien, 5:16, que oremos los unos a los otros. Pero fíjese, cuando usted y yo damos generosamente, hay alguien que va a orar por usted, que le va a bendecir. ¿Sí? ¿Sí se goza por esto? Que cuando usted da, otros oran por usted. Entonces, tan solo por eso. Pero le voy a decir una cosa. Nuestro dar, nuestra generosidad no debe ser buscando esto, que oren por mí. Porque muchas personas, y sobre todo aquellos que han consultado brujos, hechiceros o personas que leen la suerte y todas estas cosas, están acostumbrados a pagar para recibir algo, ¿no? Sea lo que sea que dan. Y muchos vienen a Cristo y siguen con esa práctica. Dice, hermano, traje mi ofrenda, y empieza a dar su lista de peticiones, ¿verdad? Todavía traen un poquito aquello de antes, ¿verdad? Que estaban acostumbrados a que iban con el brujo, le llevaban un regalo, un dinero, y esa persona les hacía pues lo que pedían, ¿no? Entonces, no es así acá. Vamos a recibir eso, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es que lo estemos buscando, ¿verdad? Si usted tiene una necesidad, no ocupa de dar una ofrenda para que oren por usted, ¿verdad? Imagínese. Es tremendo lo que, si vemos en la historia de la Reforma, si una de las cosas por las cuales
hubo la reforma Martín Lutero, fue porque la Iglesia Católica estaba abusando de esto, ¿verdad? Las famosas indulgencias y todo esto, ¿no? Entonces, no es así. Esto no se cobra, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acuérdense, no damos por esperar algo a cambio, ¿sí? Damos, dice la palabra, lo hemos visto, agradecidos. Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y pues contentos porque estamos dando al Señor. Entonces podemos o tenemos un beneficio especial aquí. La gente que recibe nuestra generosidad es guiada a dar gracias a Dios. Ahí está el beneficio. Alaban a Dios por esa provisión, y eso los lleva a orar, a acercarse a Dios. Imagínense, gloria a Dios. Usted está haciendo un canal de bendición, no solamente para proveer, sino para que esas personas oren. Tan simple como eso, que oren, ¿verdad? Porque muchos no oran. Y cuando ven que Dios provee de manera preciosa, dan gloria a Dios, gracias Dios, dice, ¿sabes qué? Voy a orar por mi hermano. Y ahí tiene usted una persona que no oraba, está empezando a orar, ¿verdad? Y orando por usted, y gloria a Dios, ahí saldrá más oración para la iglesia, por su familia, por inconversa, no sé. Pero estamos aún motivando a orar, ¿verdad? Entonces, vea, esto por eso es un beneficio también, porque otros se acercan a Dios. Y dice aquí también, dice, porque son amados a causa de la superabundante gracia de Dios en nosotros. La oración hecha por aquellos expresa que le aman. Expresa que la gracia de Dios se derramó en usted y fluyó a través de usted para ellos. Ellos dan gloria a Dios, dan gracias a Dios y oran por usted, por mí. Este texto yo quiero leerlo en dos versiones. Dice, expresarán el afecto que les tienen, escuche, por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. La versión cristiana estándar dice, os tendrán cariño, ¿verdad? Cuando alguien ora por usted es que le ama, ¿verdad? Está mostrando un afecto hacia usted. No es una carga, no. Es un cariño, una expresión de amor. Recordemos, fíjese, lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Si alguien de gracia nos dio algo, de gracia también vamos a dar nosotros. Si en ese momento estamos en necesidad y no podemos, pues darle de algo, digamos, materialmente, pues orar sí podemos, ¿verdad? Dar gracias a Dios por esta vida, por esta familia. Señor, bendíceles, prospérales. Que no les falte el alimento en su hogar, ¿verdad? Tantas maneras como usted puede bendecir a otros en su oración. Entonces, el tercer beneficio de nuestro servicio, ¿verdad? Es que, o pareciera que es para nosotros, porque oran por nosotros, ¿verdad? Pero es más especial, porque hacemos que otros se acerquen a Dios. Yo aquí anoté 3 cosas, ¿verdad? ¿Por qué esto llega a ser un beneficio? Primero, cuando usted y yo damos generosamente, habremos cumplido nuestro ministerio. Porque Dios nos llamó a dar, ¿verdad? Somos bendecidos, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Bendecidos para bendecir, y esto es gloria a Dios. La segunda cosa es que, la segunda bendición es que otros van a dar gloria a Dios cuando usted y yo damos. Van a dar gracias a Dios. Y lo que vemos ahora es que serán motivados a orar, ¿verdad? En otras palabras, fíjese, usted y yo estamos causando que otros se acerquen a Dios, que confíen en Dios y que empiecen a ser generosos. Porque si usted ve en los ejemplos que vemos hoy con los corintios, ellos fueron ejemplo a los de Macedonia, después los de Macedonia siguieron dando ejemplo a muchos otros hermanos. Entonces, cuando usted y yo somos generosos, hacemos mucho por la obra de Dios, ¿verdad? No solo proveyendo, ¿verdad? Como lo dice ahí Pablo y lo explica, y me gustó cómo lo manejó ahí. No solo provees lo que se necesita, estás motivando a otros a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios, a orar, a acercarse a Dios, a tener fe, confianza, esperanza en Dios, ¿verdad? Entonces imagínense todos los beneficios. Por eso yo lo decía al principio, vale la pena y es bueno, nos conviene, a Dios le agrada que seamos generosos. Somos ejemplos. Pablo en una ocasión les dijo a los corintios mismos,
Dice, sean imitadores de mí. Pero no dice, no termina ahí, como yo de Cristo. ¿Verdad? Que imitemos a aquellos generosos que siguen a Jesucristo, que fue y es nuestro ejemplo de generosidad. ¿Sí? Entonces vale la pena, hermanos, que seamos generosos. Si algo hemos aprendido a través de estos estudios es eso, a ser generosos. ¿Verdad? No a evitar la generosidad, al contrario, a ser más generosos. Si ya lo es, seamos más. ¿Verdad? Propongámonos, acuérdense, una de las cosas en la generosidad es que la generosidad se prepara. ¿Verdad? Entonces, sea lo que sea que usted hace o cómo el recurso llega a su vida, seamos generosos. ¿Verdad? Muchas veces decimos, es que yo no tengo ingresos. Sí tiene ingresos, de una u otra manera llega algo. ¿Verdad? Podemos bendecir a otros. ¿Verdad? Podemos ser bendición en la obra del Señor. Pablo termina este gran discurso, no sé si él lo dividió en una serie, no creo, pero él termina dando gracias. Gracias Dios, gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Pablo termina su mensaje especial hablando de su ejemplo, del generoso de generosos, Dios, ¿verdad? Reconociendo que todo es gracia de Dios por su don inefable. Una versión dice por su don indescriptible. ¿Sí? El don inefable de Dios, ¿sabe cuál es? Jesús. Pablo aquí termina diciendo, gracias Dios por tu Hijo. ¿Verdad? Dios es el primer dador. Él nos da primero con generosidad la persona de su Hijo. ¿Verdad? Y toda verdadera dádiva cristiana, escuche esto, es una respuesta de gratitud ante este don inefable. Todo lo que usted dé, que sea una respuesta a este don inefable, a lo que hizo Jesucristo por nosotros. No estamos, acuérdense, no estamos pagando, no. Estamos agradecidos por ese don inefable, ese don incalculable, indescriptible, porque cada día nos sorprendemos de lo que Dios hace para nosotros. No podemos entender la magnitud de lo que Dios nos dio con Jesucristo. Entonces cada día demos que nuestra generosidad esté basada en ello, en que estamos agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo. No cabe duda, escuche esto, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿Verdad? Así es. ¿Sí? Nosotros tenemos ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. Imitemos a nuestro Señor y seamos generosos. Y como dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 4:18, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Una manera excepcional de que usted y yo mostramos el amor, o mostramos nuestro amor a Dios, es amando a otros, siendo generosos. ¿Verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Cuando usted y yo somos generosos, estamos amando. Acuérdense, es un servicio de amor. Hemos recibido mucho del Señor. Yo le animo, seamos siempre agradecidos y demos gloria a Dios. ¿Verdad? No vivamos como lo es el mundo, siempre buscando sacar ventaja de todo, siempre buscando dar menos y recibir más. ¿Verdad? Esa es la manera de ser del hombre por naturaleza. No quiere comprometerse, no quiere despojarse, pero sí quiere recibirlo todo. ¿Verdad? Tenemos muchos ejemplos de generosidad, tenemos la motivación. ¿Se acuerdan quién es la motivación? ¿Quién se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos? Jesús. Jesús se hizo pobre, ¿verdad? Sí tomó notas, ¿verdad? Puede usar sus notas. Lo vimos al segundo tema, la motivación. Es Cristo. ¿Verdad? Tenemos que ser, ¿verdad? Yo haciendo un resumen ya. Tenemos que ser responsables también cuando administramos la generosidad, tanto la nuestra, ¿verdad? Cómo vamos a dar, como cuando también se nos confía, como lo fue Tito y sus compañeros.
que siempre estemos listos para dar generosamente. ¿Por qué? Porque, créame, vale la pena servir. Hoy ha visto usted todos los beneficios que hay. Que no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Si algo enseñó Pablo a los Corintios fue, prepárense, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese consejo que les dio? Cada semana, cada quien, como propone, ahorren, ¿verdad? Para cuando llegue yo, dice, no ocupemos recoger ofrenda, ya está guardada, ¿sí? Entonces, es una disciplina, nos habla de una diligencia, y Dios, fíjese, va a cumplir su parte. Él va a dar semilla para que usted siga sembrando, y Él va a proveer el pan, tanto para usted, para el que está en necesidad. Y nunca olvidemos que los mayores beneficios de dar con generosidad serán siempre elevar gracias, alabanza a Dios, ¿sí? Entonces, yo termino esto. Seamos generosos, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos? Y damos gracias a Dios por esta generosidad, ese don inefable de nuestro Señor. Dios, gracias. Qué hermoso eres. Qué palabra tan preciosa y qué manera tan especial, tan sublime de terminar una serie de enseñanzas sobre la generosidad. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Dios, por ello. Damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro mayor y mejor ejemplo de generosidad. Tú fuiste el primer dador. Nos amaste primero, por eso te amamos, por eso te servimos, por eso buscamos ser generosos, más generosos. Señor Jesucristo, gracias también, porque tú te hiciste pobre, siendo rico, teniendo gloria, teniendo potestad, te hiciste como los hombres, diste tu vida hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor muestra queremos de generosidad que la tuya misma, Jesús? Ayúdanos a ser como tú. Que seamos agradecidos, que en todo lo que hagamos siempre demos gloria por la gracia que nos fue mostrada. Señor, hoy así como los macedonios en una ocasión pidieron, se les concediera el privilegio de dar, ayúdanos hoy a nosotros así. Señor, danos ese privilegio, esa bendición de poder dar y ser bendición a otros, de ser generosos. Señor, porque de lo que tú nos has dado, de eso vamos a dar. Tú nos has dado muchas cosas, muchas bendiciones, y es para que seamos generosos, Señor, que no cerremos nuestras manos. Señor, ayúdanos, queremos ser fieles, fieles en la administración. Señor, si hablamos de nuestra planeación, de cómo manejamos los recursos que tú has puesto en nuestras manos, ayúdanos a ser fieles mayordomos de esa bendición que recibimos semana a semana, mes tras mes, quincena a quincena, que seamos fieles administradores. Tengamos siempre una generosidad lista. Señor, que seamos generosos, no escasos. Y una vez más, no obligados, sino alegres, agradecidos, Señor. Y que en todo te demos gracias a ti, porque tú nunca nos dejarás, sino que al contrario, seguirás proveyendo la semilla y el pan. Gracias, Dios, por ese don precioso, incalculable. Señor, solo a ti la gloria. Señor, si alguien que nos escucha necesita hoy esa muestra gloriosa de generosidad, hoy toca este corazón, Señor, que se acerque a ti, Jesucristo. Un regalo de gracia, no se cobra, no se vende, es gracia de Dios para el hombre, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, somos salvos. Gracias, Dios, por esa generosidad para nuestra salvación. Gracias, Dios, por salvación y vida para esta alma. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.